Hola, buen día a todos ustedes. Aquí estamos, como bien dijo Amalia, y gracias por el saludo, en el 4 de julio, que es el día de independencia de Gringolandia, como dicen acá. Y eso celebramos generalmente con un asado familiar. Y en el caso de muchos no es como el asado chileno, es un asado de vienesas y hamburguesas que un chileno nunca jamás haría. Y por eso es tan preferible el asado del 18. Pero, y lo que también hacen los gringos en esa fecha son fuegos artificiales, cosas así también, música del país. Pero aquí estamos en un ciclo de sermones acerca de Santiago, y entonces no vamos a enfocarnos mucho en el Día de Independencia de Estados Unidos. Aunque si quieren ver en el Facebook, coloqué algo de Jorge Washington, de la inauguración del primer presidente de ahí, que habló de la importancia de la moralidad en un país y que eso se está perdiendo o se ha perdido en Estados Unidos y también acá. Tema para otro día. Pero para hoy tenemos el tema de Santiago y estamos viendo ahora hoy algo interesante para mí porque es algo que entre los cristianos es un poco conflictivo y es la palabra religión. ¿Eres tú religioso o no? Bueno, yo sé que en algunos contextos se usa como una forma de desprestigiar a las personas, como dicen algunos tíos míos dicen, ellos son los religiosos de la familia. Ellos son los raros, los bichos raros, como dicen. No sé. Hacen su cosa, van a la iglesia, cosas así, son religiosos. Entonces, en este contexto no es buena la palabra. También entre muchos cristianos decimos que no somos religiosos, es que somos más bien, nuestra fe es una relación, no es una religión. Y entonces tampoco usamos la palabra religión con mucha frecuencia. Pero ¿somos religiosos o no? ¿Y es una palabra mala o no? Bueno, Santiago lo ocupa en su libro. Entonces vamos ahí a la carta de Santiago, epístola de Santiago, en el Nuevo Testamento, y vamos a ver en el capítulo 1, versículos 26 y 27. Cuando estamos viendo eso, estamos viendo, como bien mencionó Jaime, estamos viendo lo que escribió Jacobo, el hermano de Jesús, y por cosas de lenguaje, Jacobo se puede decir de varias formas. En el Antiguo Testamento es Jacob, en el Nuevo Testamento es Jacobo, y tenemos también los nombres como Iago, Tiago, Diego, y por Santiago se hace Santiago, como la carta que tenemos aquí. También Jaime es una variación del mismo nombre. Y entonces hay muchas variaciones de ese nombre. Estamos viendo el hermano de Jesús. Y después de la vida, muerte y resurrección de Jesús, Santiago, un buen judío, se convirtió al cristianismo. Aceptó, después de la resurrección de Jesús, vio a Jesús resucitado y aceptó la fe en Cristo Jesús. Y él se hizo uno de los líderes más importantes de la iglesia primitiva. Y tenía mucho honor en la iglesia en Jerusalén, bien conocido por su fe, bien respetado entre los judíos y también entre los cristianos. Y entonces un hombre muy importante. Y escribió su carta y me parece que él está escribiendo a la iglesia de Jerusalén. Y está entonces escribiendo en un contexto de cristianos, principalmente judíos, de etnicidad. Habían nacido en el judaísmo,
Y entonces cuando ellos se convierten al cristianismo, ellos tienen una vida ya más o menos ordenada. Digamos que los judíos no son conocidos por la inmoralidad como los gentiles. Cuando Pablo escriba a la iglesia de Corinto, por ejemplo, él tiene que escribir acerca de la pureza sexual. Pero los judíos ya saben. Bueno, hay siempre personas que no practican, pero los judíos ya saben de eso. Ya saben que uno debe casarse y que la relación matrimonial es exclusiva y permanente. Y ellos ya saben todo eso, ¿ya? Eso es parte de su fe. Ellos saben que matar a alguien es malo, robar es malo. Ellos lo saben. Ahora, como muestra Jesús, ellos tienen sus formas de hacer cosas igual, pero ellos saben lo que es la verdad en este sentido. Y entonces, Santiago escribe de otras cosas, como de no tener envidia, como soportar pruebas, como habló Jaime, y tentaciones. Y entonces, lo que él habla es un poco distinto, pero igual es parecido en algunas cosas. Pero está hablando a personas que son lo que podríamos pensar en nosotros, gente de iglesia, gente que nacieron con una cierta fe. Como en Chile, la gente nace y por defecto son católicos. Y no tienen que decidir ser católico. Casi todos son católicos de nacimiento, a menos que nacieron en una iglesia evangélica. Y si nacieron en una iglesia evangélica, se consideran también evangélicos. Y entonces, estas personas que crecen en la iglesia o crecen en un contexto católico, a lo mejor tienen algunas costumbres, algunos más que otros, como ir a la misa y hacer ciertos ritos cuando pasen un funeral, se crucen, porque eso es lo que hace un católico, ¿cierto? Es parte de su vida. Y entonces ellos ya tienen eso y tienen en teoría la Biblia, aunque la mayoría no lo practican, pero en teoría ellos saben que el adulterio es malo, saben que robar es malo, a lo mejor lo hacen, pero ya saben. Pero lo que hacen es distinto. Lo que hacen es que ellos, y muchos cristianos evangélicos también hacemos lo mismo, practicamos la fe en una forma externa. Entonces, cuando estamos viendo en Santiago, estamos viendo personas que generalmente parecen ser buenos cristianos. Externamente, ellos están haciendo todo lo que conviene. Pero Santiago sabe que esto no es necesariamente suficiente. Empezando en 22, nuestro texto es Santiago 1, 26 a 27. Pero antes de nuestro texto, Santiago empieza hablando y dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta, la ley de libertad, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, lo que Santiago está diciendo ahí, está planteando este esquema de personas que escuchan la palabra. Ellos van a los cultos, leen sus Biblias, hacen sus oraciones, dan sus ofrendas. Externamente son cristianos. Y si cualquier persona lo ve desde afuera, piensa, esta persona es un cristiano. ¿Por qué? Porque van a la iglesia, andan con su Biblia debajo del brazo, hacen su oración antes de comer, ellos son cristianos. Y Santiago quiere dar la otra parte. Y dice, mira, pero si alguno se cree religioso, ahora en 26, si alguno se cree religioso,
pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón. La religión de tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, lo que Santiago está diciendo es que algunos se creen religiosos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Es malo o es bueno? Bueno, según lo plantea Santiago, no es malo ser religioso. Lo que es malo es creerse religioso y no serlo. El problema aquí no es hacer las cosas externas. El problema es cuando uno hace las cosas externas, pero no lo tiene dentro de él. Ve la palabra y después va y hace lo que quiere. Asiste al culto, pero su corazón no ha cambiado. En lugar de cambiarse, se engaña a sí mismo y dice: mira qué tan bueno soy. Voy a la iglesia y doy mi ofrenda y leo mi Biblia y hago mis oraciones y hago todo eso y cumplo con cada cosa estrictamente. Pero no es cambiado. No ha transformado su vida. Y lo que Santiago quiere decir es que esto no es bueno. El que se cree religioso no es el religioso. Uno tiene que hacer ciertas cosas que son más allá de lo superficial, de lo externo. Y esto es lo que él plantea y lo que nosotros vamos a ver. ¿Cómo tener una religión pura y sin mancha? Entonces, la palabra religión no es mala en sí. Estamos hablando aquí con la palabra religión de lo externo. Y nosotros como cristianos, para dejar eso claro, necesitamos lo externo. Lo externo no es malo, no es negativo, no es suficiente, pero no es malo y no es negativo. Entonces pensamos, por ejemplo, en un intercambio entre Jesús y los fariseos, donde él dice: ustedes diezman hasta la albahaca y la menta y el anís, y descuidan las cosas de más peso de la ley: la misericordia, la fidelidad y la justicia. Esto tenían que hacer sin descuidar lo otro. Lo que Dios quiere en nosotros son las dos cosas. No quiere lo externo sin lo interno, pero tampoco quiere lo interno y un descuido de lo externo tampoco. Necesitamos leer la Biblia y ser transformados. Necesitamos congregarnos y ser transformados. Necesitamos oración y ser transformados. Necesitamos dar ofrendas y ser transformados. No es suficiente hacer lo externo sin lo interno, y no es suficiente hacer lo interno sin lo externo. Necesitamos de los dos. ¿Se entiende? Claro que sí. Se necesita a los dos. Porque ¿cómo nos cambiamos? Por la palabra, por congregarnos, por orar, por dar las ofrendas. La cosa externa es lo que produce el cambio interno. Y entonces hablo mucho de Pablo. Santiago dice: qué incongruente es cuando hay cristianos que hacen todo lo externo, pero nunca ven una transformación interna. Están contentos con solamente hacer lo externo y dejarlo como ritual. Voy a la misa, tomo de la cena, hago eso y ya estoy bien. Tengo una lista de cosas y estoy haciendo tic en cada cosa. Mi vida está bien, soy buen cristiano, voy al cielo. Y Santiago dice: así no es.
Esto es un engaño. Si tú crees que puedes hacer todo lo externo y nunca ver una transformación, estás engañándote a ti mismo. Y vamos a ver en capítulo 2 un poco más de por qué es eso. Y vamos a ver entre la fe y las obras y cómo se relacionan. Pero aquí estamos viendo cómo él define religión pura y sin mácula o sin mancha. Estamos viendo que él está suponiendo lo externo. Su enfoque aquí no es de congregarse y leer la Biblia y hacer oraciones y hacer ofrendas, porque eso él supone que uno hace. Eso es porque la gente se cree religiosa, porque ya están haciendo eso, ya están cumpliendo con lo externo. Y él dice, pero mira, les falta lo interno también. Y entonces, si uno se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, tal religión, la religión de tal es en vana. Y eso quiere decir, si tú haces solamente lo externo, te congregas, oras, haces todo eso, tomas la cena, pero no tiene esa transformación que viene con eso, entonces es una religión vana. No sirve, no es nada. Porque la religión de verdad, si estás leyendo la Biblia y realmente haciendo estudio y reflexión y meditación en la palabra, vas a ver un cambio. Si estás haciendo oración y estás auténticamente hablando con el Señor, vas a ver un cambio. El problema es cuando leemos la Biblia y no pensamos. Y oramos y no estamos pensando, estamos solamente pidiendo una lista de cosas. Y no hacemos arrepentimiento y no alabamos al Señor y no damos gracias por las cosas que tenemos. Y pedimos cosas, pero pedimos lo superficial como sanidad y prosperidad, en lugar de pedir que Dios nos cambie y que Dios esté obrando en las personas para que ellos lleguen a la salvación y a madurez en la fe. Y entonces necesitamos estas cosas externas. Y cuando lo hacemos bien, necesariamente va a producir cambios. El problema es que hacemos las cosas externas de una forma superficial, porque no estamos en Cristo, estamos haciendo una lista de cosas y haciendo los tic para decir, ya, estoy bien, soy salvo, estoy cumpliendo con lo mínimo. Como cuando uno va al colegio y dice, mira, no quiero trabajar mucho, quiero con un 4 o 5 estoy bien, entonces aquí es lo mínimo que tengo que hacer para sacar una nota aceptable, ¿no? Y uno lo hace así. Y está pensando en lo mínimo aceptable en lugar de pensar en cómo realmente aprender. Y porque la meta no es solamente cumplir con lo externo, sino con lo interno. Me gusta pensar en Transantiago y como los choferes a veces ellos van y suben a su micro y van en su trayecto y llegan de punto A a punto B. Llegan de Nos a Metro Macul. Listo, cumplí con mi trabajo. Pero a veces no llevan gente, no paran en los paraderos. ¿Han cumplido su trabajo? No, porque su trabajo no es solamente llegar de punto A punto B, eso tienen que hacer, pero su trabajo es llevar gente. Y cuando ellos hacen las caravanas y no paran en los paraderos, no están cumpliendo con su trabajo, aunque externamente sí, llegaron de punto A punto B. Y muchos cristianos hacen lo mismo con su fe. Estamos haciendo todo lo rito, todo lo externo, pero de forma tan superficial que no estamos cumpliendo con lo que dice. Leer tu Biblia y orar no es solamente pasar 2 minutos leyendo un versículo que te guste, es meditar en la palabra y dejar que eso te transforme. Orar no es solamente pedir que todas esas personas enfermas se sanen, es pedir que Dios me cambie a mí, que me ayude a cumplir con su voluntad, que me transforme, que transforme también a las personas en mi alrededor, que lleguen a Cristo. Eso es lo que estamos viendo aquí. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta entonces, es la fe llevada a la práctica. Cuando estamos no solamente cumpliendo con lo externo, está transformándonos y estamos haciendo cosas más allá de eso. Es visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones.
Probablemente algunos de ustedes saben que en el Antiguo Testamento habían 4 clases de personas que había que cuidar económicamente. ¿Alguien sabe cuáles fueron? Las viudas, los huérfanos, los extranjeros, no, las viudas, los huérfanos, los extranjeros y los levitas. Los levitas, porque ellos no tenían herencia aparte, ellos vivían en torno a la obra del templo y antes de eso del tabernáculo, y ellos tenían que estar enfocados en sacrificios y todo eso, y entonces ellos vivían de los diezmos del pueblo. Y entonces, porque no tenían herencia aparte de eso, no tenían propiedades, no tenían casas, ellos vivían solamente de los diezmos. Y entonces, habían 4 clases de personas que había que cuidar en el Antiguo Testamento. Cuando Santiago hace referencias a huérfanos y viudas, probablemente hace referencia a esta categoría de personas vulnerables que no tienen cómo generar sus propios ingresos. ¿Ya? Una viuda en los tiempos bíblicos no tenía ingresos, a menos que su familia fuera de la fe, y eso habla en otras partes. No tenía ingreso. Una viuda tenía una vida solitaria y tenía una vida pobre, difícil. Y los huérfanos también. Cuando uno no tiene sus papás presentes, por cualquier motivo, no es solamente por muerte, aunque normalmente es, pero también puede ser que fueron abandonados o lo que sea. Eso también. Ellos no tienen ingreso, no tienen cómo vivir bien y es sumamente difícil. También extranjeros, cuando primeramente llegan a un país donde no tienen un red de apoyo, nadie les conoce, a veces hay prejuicio en contra de ellos y también son en un estado vulnerable. Y entonces aquí probablemente Santiago está hablando de eso. Está hablando de esas personas vulnerables que no tienen cómo proveer para sí mismo. Hay personas que se aprovechan. Hay personas que mienten. Los cristianos no tienen que ser inocentes. Si vemos a alguien que obviamente está mintiendo y dice que es viuda y no lo es, y sabemos que no lo es, no está hablando de eso. Pero sí conocemos a gente que son realmente vulnerables, que su vida es difícil, que no tienen recurso, que no tienen cómo ganar buenos recursos. Y entonces aquí la viuda y el huérfano habla de personas en esta situación. Pensando en niños en cename, por ejemplo. Pensando en viudas, pensando en personas con enfermedades crónicas que son muy complicadas. Personas en situación de calle. También hay muchas personas que sufren. Y quiero que se den cuenta de lo que dice y lo que no dice. Porque si nosotros pensamos en eso, muchas veces lo que llega a la mente es ¿por qué nuestra iglesia no hace más en eso? ¿Por qué mi iglesia no da más a los pobres? ¿Por qué mi iglesia no da más a las viudas y a los huérfanos y todo eso? Y quiero darnos cuenta de 2 cosas aquí. Uno es que Santiago no menciona la iglesia. Si estás pensando en por qué ellos no lo hacen, por qué la cuenta de la iglesia no lo hace, por qué el gobierno no lo hace, estás completamente perdiendo lo que Santiago quiere decir. Tu fe debe transformarte a ti. Tú debes ayudar, no los demás. Tú. Yo debo ayudar, no los demás. No debo pedir que la iglesia dé a los pobres, que la iglesia esté ayudando a los pobres. Yo tengo que ayudar. Es personal. Es muy fácil pensar que otra persona lo debe hacer. Y yo estoy cumpliendo cuando exijo a la otra persona cumplir con su parte. Entonces, es muy fácil pensar, mira, yo estoy ayudando a los pobres porque voto por tal candidato que dice que va a ayudar a los pobres.
¿Eso cumple con lo que pide Santiago? De ninguna forma. De ninguna forma. No está hablando de los demás. Está hablando de ti. Está hablando de mí. ¿Cómo voy a cumplir con eso yo? En la Biblia tenemos un caso donde Jesús estaba hablando y da una parábola. Y en su parábola compara a las personas con ovejas y cabritos. No, y él dice, mira, las ovejas son los que dieron comida cuando tuve hambre, me dieron agua cuando tenía sed, me vistieron cuando estaba desnudo y me visitaron en la cárcel. Estoy pensando en lo personal ahora. Si me llama el hogar de Cristo y yo doy 10 lucas por ahí, ¿he cumplido con lo que Jesús está diciendo? No. Porque lo que Jesús no dice y lo que Santiago no dice es tirar unas lucas para allá y ahí te cumples con tu tic en tu lista de cosas religiosas. Él ya supone que uno da ofrendas. Como dije antes, eso ya es parte de la fe cristiana. Tú das tus ofrendas y la iglesia ayuda y tú das a los pobres. Eso ya está pensado. Eso es lo básico, eso es lo externo. Él va un paso más allá. No dice que des plata. ¿Cierto? ¿Lo vieron, no? Él no lo dice. Él dice, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es visitar. No dice plata. Es estar en contacto con ellos. Es muy fácil para los que tienen un poco de plata decir ya 5 lucas allá, 10 lucas allá y ayudo. Y a lo mejor con esto uno recibe la alabanza del pueblo. Mira, esta persona es generosa, dio 5 lucas ahí y 10 lucas allá a esta causa noble. Y la persona te agradece, mira, me diste justo lo necesario. Y eso no es malo, es lo básico. Pero lo que dice Santiago es otra cosa. Es visitar. Es tomar interés en ellos. Es invertir en ellos. Es dedicarle tu tiempo y tu energía a ellos. Los no deseados. Los que tienen problemas en su vida. Los que tienen adicciones. Los que viven solos. Los que tienen enfermedades crónicas. No es solamente orar por ellos tampoco, porque después Santiago va a decir algunas cosas acerca de eso. No es solamente decir, mira, ojalá que Dios te cuide. No. Y no es tirar unas lucas para allá tampoco. Es tomar interés en las personas. E invertir de lo que Dios te está haciendo. Dios te está transformando. Dios te está ayudando. Dios te está cuidando. Y tú tienes que invertir de eso en otras personas. Y hacer lo mismo. Y entonces nosotros tenemos que hacer eso. Y es agotador. Por eso en Gálatas 6 dice en versículo 9, no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Así que entonces hagamos bien a todos según tengamos oportunidad, especialmente a los de la familia de fe. Nuestra primera responsabilidad en eso es nuestra propia familia. Nuestra segunda responsabilidad es nuestra familia de fe. Y después de eso, si sobra tiempo y energía y plata, ayudamos al mundo también. Eso es bueno y debemos hacerlo. Nuestra primera prioridad es nuestra familia. Si tenemos en nuestra familia viudas, huérfanos, extranjeros, personas en una situación vulnerable, ayudamos primeramente a ellos. Ellos son nuestra prioridad. Segundamente, la familia de fe.
Si hay personas en nuestra iglesia o personas de la fe que no son de nuestra iglesia, son nuestros contactos, debemos ayudar a estas personas también. Visitar, no solamente económicamente, visitar, orar, pasar tiempo con ellos, invertir en ellos. Y más allá de esto, si hemos cumplido con la familia y hemos cumplido con la iglesia, ahí también invertir en personas del mundo también, en el mismo sentido. Lo que es malo es descuidar nuestra familia y ayudar al mundo. Si yo tengo media hora que me sobra y yo sé que mi tía necesita ayuda y no la ayudo, eso es un problema. Y si yo llevo ese tiempo en el mundo y en lugar de mi familia, obviamente estoy mal. Tengo que invertir primeramente en mi familia, segundamente en mi iglesia y terceramente en el mundo. Y entonces nosotros debemos hacer bien a todos, especialmente a los que son de la familia de fe. Entonces, estamos visitando a los huérfanos y a las viudas. Y eso habla de hacer buenas obras. No solamente de dar ofrendas, buenas obras, un estilo de vida cambiado. Y la segunda cosa que Santiago menciona es guardarse sin mancha del mundo. Entonces ya vimos lo que es servicio práctico y afectivo. Un servicio práctico es ayudar a la gente en cosas prácticas, cosas que ellos necesitan. Servicio práctico y afectivo. Y ahora vamos a ver santidad. Y eso también es parte de nuestra vida cristiana. Santidad en palabra y acción. Guardarse sin mancha del mundo. Y así estamos pensando en nuestra vida cristiana como un traje. Que cuando nosotros somos salvos, somos revestidos de Cristo. Y Él nos da un traje blanco, puro, sin ningún defecto, sin ninguna mancha. Pero nuestro mundo es un mundo lleno de mugre, lleno de suciedad, lleno de contaminación. Es asqueroso. Y nosotros hemos sido regalados por Cristo una nueva vida, una ropa blanca. ¿Y qué vamos a hacer con esa ropa blanca? ¿Vamos a salir y pasear por mugre de nuevo? ¿Qué va a pasar con nuestra ropa blanca? Muestra toda la suciedad, aún más. Porque si antes tuve mi ropa sucia y me ensucié un poco más, nadie se da cuenta. Pero ahora pongo mi traje blanco y me ensucio un poquitito y todos se den cuenta. Todos se den cuenta, es más obvio, porque ahora es fuera de lugar. Ahora el contraste es amplificado. La vida cristiana tiene que ser pura. Antes uno vivía en el mundo y lleno de pecados. Pero cuando viene a Cristo hay que haber una transformación. Él te regala eso y ahora entre tu traje blanco de Cristo y la suciedad del mundo hay mucho contraste. Es blanco y negro. Y cuando tú te manchas con el mundo, con las cosas del mundo, eso se destaca más. ¿Y qué dice el mundo cuando somos así? Hipócritas. Son muy rápidos. Ellos saben que no conviene, que estas cosas no son compatibles. Y Santiago dice que la religión pura hace buenas obras hacia los demás. También tiene santidad en palabra y en acción. No nos ensuciemos con la mugre del mundo. Entonces nosotros tenemos que ser transformados adentro también. La Biblia habla mucho de esa transformación en estos términos, de mantenernos limpios. En Efesios 5, 25 a 27, dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio él mismo por ella, para santificarla,
habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. Cristo quiere una iglesia pura, santa, inmaculada, sin ninguna mancha. Él está haciendo la limpieza, la purificación con su palabra y con nuestra salvación, con el bautismo, el agua. Pero ahí Él quiere que nosotros nos mantengamos puros y santos y sin manchas en este mundo. Y eso es sumamente difícil, pero es lo que Él pide. En Tito, capítulo 2, versículos 11 a 13, dice, la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. No que todos son salvos, sino que todos tienen acceso a la salvación, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Lo que estamos enseñando no es salvación por obras. No es que nosotros hacemos buenas cosas y nos mantenemos puros y Dios nos salva porque somos buenos. Es que Dios nos salva, trae salvación a todos los hombres. Y el resultado de eso es un cambio auténtico, en que nosotros vivimos con pureza, con justicia, con piedad. Nosotros tenemos que ser transformados. La gracia de Dios debe enseñarnos a ser realmente santos, realmente purificados, realmente viviendo la vida que Dios merece de nosotros. Y entonces dice aquí que eso se enfoca en dos cosas. Primeramente, la forma de hablar y segundamente, la forma de vivir en palabra y acción. En palabra, vamos a hablar más de eso en otro capítulo de Santiago, pero en lo básico, eso quiere decir que tenemos que hacer muchas cosas, pero quiere decir que no tomamos el nombre del Señor en vano, que no mentemos, que no hacemos calumnia y chismeo, que no tenemos groserías ni doble sentido y que no participamos en abuso verbal. Nosotros tenemos que ser cuidadosos con la forma de hablar. Hay muchos aspectos y Dios quiere que nosotros tengamos la boca bien cuidada. De hecho, la palabra que Él usa es la palabra se me olvidó la palabra de los caballos, de cómo ellos dominan los caballos para dar dirección. Y hay que hacer eso con esa cosa en la boca que ocupan. Ustedes saben lo que estoy hablando. Y eso es para dar dirección y para cuidar y para frenar. Y sobre todo para frenar. Porque nuestra lengua nos causa mucho problema. Hay que controlar lo que decimos. Hablando la verdad, sin usar el nombre de Dios en vano. Para mí eso es lo primordial para un cristiano. No usamos el nombre de Dios en vano, pero escucho a muchos cristianos que lo hacen. Tampoco, obviamente, hay lugar para mentiras, tampoco hay lugar para chismeo, tampoco hay lugar para calumnia, tampoco hay lugar para doble sentido y groserías, obviamente. El cristiano tiene que cuidar su lengua y también sus acciones. Eso hemos hablado mucho en nuestra iglesia. Ustedes ya saben, los cristianos que tienen que cuidar cómo vivimos también. Las manchas del mundo son muchos. Hay mucha suciedad en nuestro mundo. Lo que ponen en la televisión, lo que ponen en música, lo que hay en noticias, lo que hay en el colegio, hay mugre, hay suciedad, hay impiedad. Y nosotros tenemos que ser cuidadosos porque toda esa contaminación está ahí. Y tenemos que estar en alerta y guardarnos y preservarnos de esa contaminación. Porque el mundo está buscando influir en nuestras vidas. Quiere cambiarnos, quiere hacernos pensar que el malo es bueno y lo bueno es malo.
El mundo quiere contaminarnos para que aceptemos un poco de suciedad. Un poco de mugre en nuestra vida a lo mejor es aceptable. Yo a lo mejor cometo adulterio, pero no soy tan malo como los que hacen violaciones. Entonces soy bueno. Pero no es así. O pienso, mira, sí, hago trampa en mis impuestos, pero todo el mundo lo hace. Por lo menos no ando robando bancos. Bien, claro, pero ¿es lo que Dios quiere o no? Hay que cuidarnos. Y lo que el mundo intenta decir, bueno, eso es normal. Eso es parte de la vida nomás. Todos hablan así. Todos viven así. Es aceptable porque todo el mundo lo hace. Y aceptas un poco de contaminación en tu vida. La religión pura y sin mácula delante de Dios es visitar a las viudas y huérfanos y guardarse sin mancha en este mundo. Y entonces nosotros necesitamos una vida transformada con Cristo. Cumplir con lo externo, obviamente. Congregarnos, leer la Biblia, hacer oraciones, hacer ofrendas, todo eso es parte. Pero Dios quiere algo más de nosotros. Quiere una transformación auténtica. Porque si hemos sido salvos, la consecuencia natural es un cambio profundo y completo de nuestra vida. Señor, te damos gracias en esta mañana que nos has dado, bueno, esta tarde, que nos has dado un momento para estudiar tu palabra. Sabemos que tenemos la oportunidad aquí de cumplir con lo externo, pero queremos que también nos ayudes a cambiarnos desde adentro, a hacer real este cambio que haces en nosotros. La nueva vida que nos haces, el cambio que nos haces cuando somos salvos, queremos vivirlo de verdad. Pedimos perdón por las muchas veces que no lo hacemos y nos manchamos igual. Pero también pedimos que nos ayudes a no seguir andando por estos sectores llenos de mugre, llenos de barro. Queremos ser puros, queremos ser limpiados y queremos poder presentarnos de esa forma para tu servicio, santos y puros. En el nombre de Jesús. Amén.